Hola, ¿qué tal? Buen día. Por aquí vamos a arrancar el seminario programado. Este, espero por ahí puedan ver mi pantalla, me escuchen correctamente. De cualquier manera está abierta la opción de preguntas. Por ahí estaré al pendiente de sus preguntas y al final de la sesión, bueno, al final de la presentación, hacemos un espacio para responder estas preguntas. Si son varias, digo, tomaré algunas y después ya con sus datos de contacto, digo, de igual manera podré ir respondiendo ya más puntualmente cada una de las preguntas. Entonces, vamos a arrancar con este seminario y ahí, conforme vayamos presentando, si tienen alguna cuestión, como les comentaba, sin problema lo vamos resolviendo. Un segundo y que arranco ahí mi presentación de... a presentar. Ahí está, listo. Nosotros, bueno, ya nos conocen algunos de ustedes, somos Camp Connection, una empresa que brinda soluciones eh, específicamente para el área de manufactura, aunque también tenemos área de diseño. Tenemos varios años de experiencia y en esta sesión vamos a revisar el tema de este, mm, Edgecam y Sprit, que son software CAM, software para arranque de viruta. Y dentro de la agenda tenemos 4 puntos: la introducción o conocer un poco sobre el esquema de Edgecam y de Sprit, o sea, la plataforma, cómo, bueno, qué alcance tiene la plataforma y este, mm, los módulos que podemos ofrecer, algunos módulos adicionales que se pueden añadir ya sea a Edgecam o Sprit, y bueno, las ventajas o bondades de tener alguno de los dos softwares que específicamente nosotros estamos promocionando en este webinar. Entonces, eh, vamos a ir avanzando en estos 4 puntos y cualquier consulta estamos ahí atentos. Entonces, primero es qué problemas comúnmente se presentan cuando no se tiene un software CAM o un software CAM de alto nivel, digamos. Es el principal problema es la pérdida de tiempo y dinero por programando a pie de máquina, ¿ok? Porque precisamente tenemos que parar la producción para hacer el programa, ¿no? Para sacar los códigos, para tener los códigos y obviamente necesitamos de una persona con vasta experiencia en la máquina y con vasta experiencia en los códigos de programación de la máquina. Y algunas máquinas cabe señalar que no son tan fáciles de programar, digamos, a pie de máquina. Ya si bien hay máquinas que tienen em, eh, lenguaje de alto nivel o lenguaje conversacional que le llaman, es un poquito más sencillo porque ya trae diagramas, ya trae cierta información que te ayuda, pero no necesariamente el control de tu máquina puede traer este tipo de control. Otro punto que podemos atacar es que deseamos mejor calidad y precisión en nuestros productos. ¿Y esto por qué? Porque obviamente ya el software se encarga de hacer los cálculos de trayectorias para que nuestros productos tengan la más alta calidad. No puedo realizar ciertos trabajos porque no tengo herramienta. Este es un punto importante y que los software CAM lo intentan resolver. ¿Por qué? Porque tú puedes probar cualquier herramienta, ¿no? Antes de comprarla, a lo mejor la cargas en el software, haces tu trayectoria, la pruebas y si te funciona para tus productos, bueno, pues ya estás más con más certeza, digamos, de hacer la inversión, ¿no? El software CAM, el siguiente punto, el software CAM que tengo no cumple mis necesidades de programación. Esto también es importante. Muchas veces los software no tienen la capacidad de lo que queremos producir. Entonces, ¿qué causa esto? Bueno, tener ahí una disminución de la gama de productos, ¿no? Y otro punto es quiero lograr mayor rendimiento y mejoras en la productividad. ¿Esto por qué? Porque si bien ha pasado que algunas veces programamos una pieza y después de cierto tiempo se borra del control y luego nos la vuelven a pedir la misma pieza, hay que volverla a programar. Esto ya no pasaría porque todo esto en una base de datos, a lo mejor en un servidor, en una PC, y todo se tiene ya con un historial y simplemente es volver a cargar ese código en la máquina y seguir produciendo esa pieza que habíamos producido anteriormente. Se tiene todo ese control, esas mejoras de producción.
Deseo reducir el tiempo de mecanizado. Este otro punto es importante porque em, el software te propone trayectorias o bueno, te saca trayectorias más óptimas y también obviamente controlas o puedes hacer pruebas de ciertas funciones del mecanizado, ¿no? O ciertos apartados del mecanizado, como entradas, salidas, tipos de ataque, tipos de fresado, por ejemplo, o tipos de torneado que pueden reducir estos tiempos de mecanizado. Y la última, pues muchas veces no tenemos la planeación, ¿no? De la producción o el tiempo que le vamos a invertir a cierto producto, a cierta pieza, para tener precisamente una estimación de costo. Entonces, mediante el software nosotros podemos obtener reportes de tiempos y con esos tiempos ya sea organizar una producción o tener un costeo, ¿no? Un costeo mediante tiempo, tiempo, relación, costo, tiempo. Entonces, esto ya se produce, bueno, te da una estimación de costos. Entonces, en resumen sería para, ¿qué ventajas nosotros obtenemos al tener un software CAM? La reducción de tiempos muertos, totalmente. O sea, todo el paro de máquina solamente es para hacer el setup y empezar a producir, no para programar, no para validar alguna trayectoria, no. Ya todo se valida, que es el segundo punto, validar el trabajo antes de ser puesto en producción. Ya estar seguros que cuando llevemos el programa a la máquina va a ser lo que se requiere, o sea, lo que el software, lo que programaron en el software y no tener esa incertidumbre de, oye, va a colisionar, no va a funcionar, cuando inserte esta herramienta no voy a poder hacerlo porque colisiona, porque, bueno, cualquier razón, ¿no? Evitar todo tipo de errores, que es precisamente eso, en los puntos anteriores. Evitamos todo tipo de errores y sobre todo accidentes, ¿no? Podemos allí evitar accidentes de colisiones, accidentes con los mecanizados, con echar a piezas, romper herramientas. Esto pues lo intentamos minimizar lo más posible. Trabajos más precisos, como lo habíamos comentado anteriormente, debido a que el software hace todos los cálculos de trayectorias, pues tenemos esa posibilidad. Mejora de control sobre la programación, igual, derivado de que vamos a tener un- una base de datos de programas, toda esa base de datos pues está controlada precisamente por los programadores y no por los operarios de la máquina. Entonces, eso hace que también se unifiquen los criterios. O sea, si vas a maquinar una pieza en una máquina, pues debe ser lo mismo en otra, exactamente lo mismo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que cambias es una u otra herramienta porque no es compatible con tu otra máquina, pero el proceso es el mismo, ¿no? Siempre es el mismo proceso, careado, bueno, careado, fresado, y lo haces. ¿Ok? Entonces, este, eliminamos errores costosos y residuos con la validación y conseguimos el máximo rendimiento de la máquina y de las herramientas que estamos utilizando. Ese es punto importante, ya que con esto sacamos que o hacemos que nuestra máquina tenga la mayor producción, ¿ok? Esté validado para la mayor producción. Después, unificar el CAD y el CAM, este es un punto importante, que no se pierda ese vínculo entre el área de diseño y el área de producción, que los diseños pasen nativos hacia el software CAM y listo. Y todo eso se va a reducir en que sus productos le van a dar una muy alta calidad, obviamente para sus clientes, ¿no? Que sus clientes tengan ese producto con la más alta calidad y obviamente pues que sigan con ustedes este, produciendo, ¿ok? Vamos al siguiente punto, que es precisamente la integración del software CAD, perdón, con el software CAM. En este caso, Sprit puede leer archivos nativos de todos estos softwares, de Solid Edge, SolidWorks, de NX, de Designer, que es el propio software de Hexagon, de Autodesk, como es AutoCAD, perdón, como es DXF o DWG, CATIA, Creo, Inventor, son como los software más comunes en la industria. Entonces, bueno, más bien, estos archivos que producen estos software de diseño los lee nativos el software, ya sea Edgecan o Sprit, los lee nativos, lo cual significa que no tienen que convertirlos a un archivo universal como STEP, como IGES o STL. Si bien también los lee el software, también están abarcados en su librería, pero
no es lo normal o no debería de ser lo correcto. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, en Solid o en Invent o bueno, en cualquier software CAD, ustedes hacen diseños o el área de diseño los hace con especificaciones. O sea, por ejemplo, un barreno le pone cuerda, le pone cierta propiedad a esa característica que después, si nosotros lo convertimos a un tipo universal como STEP, IGES o STL, pierde todas esas propiedades. Pero en cambio, si lo abre nativo del software, Edgecamp Split reconoce todas esas propiedades. Reconoce, por ejemplo, que es un macho oleado, que tiene un avellanado, que es un chaflán. Todo eso lo reconoce el software y obviamente eso facilita ya la programación de esa operación de mecanizado. Y algo importante o interesante que tiene es que si después actualizan el modelo CAD, el diseño, y vuelven a abrir el archivo que crearon en el software Edgecamp o Sprit, les va a preguntar, hicieron una nueva versión del diseño, quieren modificar todas las trayectorias de mecanizado. O sea, totalmente el vínculo siempre está entre el CAD y el CAM, que es algo súper interesante en este apartado. Entonces, estos módulos son soportados, o bueno, estos importadores en realidad son soportados por cualquiera de los software y funcionan bastante bien. Ahora, en cuanto a los sectores de la industria que nosotros atendemos, bueno, es una gama bastante amplia, desde el sector automotriz, aeroespacial, hasta comunicaciones, medicina también. Hay medicina que es un sector bastante importante y es bastante estricto tanto, por ejemplo, a nivel limpieza y a nivel precisión. Por ejemplo, lo que es aeroespacial y medicina, yo creo que son los campos más precisos que, o sea, bueno, piden tolerancias muy cerradas. A lo mejor automotriz tiene una tolerancia un poquito más grande, petróleo, bueno, el sistema de energía o subcontratistas, a lo mejor tiene una tolerancia más grande, pero digo, aún así, bueno, el software sin problema les da esta variable, esta gama de soluciones, ¿ok? Ahora, vamos a hablar un poquito específicamente de Edgecamp. Después pasaremos a Sprit. Edgecamp tiene diferentes módulos. Entre ellos, podemos dividirlos en tres grandes campos, que es el del área de fresado, el área de torneado y sistemas especiales o sistemas que se pueden agregar o utilizar independientemente. ¿Ok? Dentro del área de fresado tenemos toda la gama de máquinas desde 2 ejes y medio hasta 5 ejes simultáneos y con un eje adicional de posicionamiento. O sea, las últimas dos versiones de Edgecamp, la 2023 y la 2024, ya soportan hasta 6 ejes en fresado, pero con un eje adicional de posicionamiento. Entonces tenemos toda esa gama eh, de estrategias para poder utilizar en el software. Después tenemos en el área de torneado desde ejes, perdón, desde máquinas de 2 ejes, máquinas con eje C, con eje Y o eje B, que son máquinas que conocemos comúnmente como en herramientas vivas, o con dispositivos como subhusillo, multitorretas, con alimentadores de barra o contrapunto, que son como accesorios, pongámosle así, de los tornos, y también controlamos centros de torneado o multitareas, ¿ok? Acá la limitante, pues, es los ejes. Es una de las limitantes en torno en Edgecamp, ¿ok? Y después tenemos sistemas especiales, que es el módulo de electroerosión por hilo. Edgecamp controla desde 2 ejes hasta 4 ejes en hilo, ¿ok? El módulo de extracción por hilo, y el módulo de inspección, que es para hacer mediciones sobre las piezas que se estén mecanizando, ya sea en torno o en fresado. Obviamente que ahí se debe tener la herramienta, en este caso la sonda, para poder hacer ciertas mediciones sobre la pieza, puntos críticos, que es lo que se recomienda, ¿no? Puntos críticos de esas piezas que si no los cumplimos, pues a lo mejor ya no tiene caso seguir invirtiéndole tiempo a esa pieza porque ya la tenemos que desechar, ¿no? Entonces, ese es un punto crítico y también es muy interesante. El Word Explorer es para importar y para visualizar. O sea, algún componente que ustedes hagan en algún software, este Word Explorer lo pueden tener como visualizador, como para hacer presentaciones. Es un poquito más gráfico para hacer mediciones ahí al momento. Es bastante utilizado. El Designer, que lo había presentado, bueno, lo había mencionado, perdón, anteriormente, es un software para hacer diseño que va vinculado a Edgecamp, por ejemplo.
Lo utilizamos nosotros mucho para hacer los sistemas de sujeción, para hacer herramientas en 3D que después sean cargadas en el software Edgecam para que puedan ser utilizados. NCSimul es un software que valida el código, hace la simulación mediante el código. Su eslogan, digamos, de NCSimul es el gemelo digital. Gemelo digital, ¿por qué? Porque em, es precisamente obtener un backup, un respaldo de tu máquina, de tu CNC, llámese torno fresadora o electroerosión por hilo, sacar un respaldo, una copia del control y cargarlo en el software NCSimul, y es como si tuviéramos el control en la PC, o sea, el control me refiero al CNC en la PC, tenerlo y simular línea por línea de código, precisamente el código, y se va creando o recreando una simulación de, de, de lo que hace cada línea de código. Y si hay alguna alarma va a saltar, si hay alguna colisión, obviamente la vamos a ver en la simulación. Es una manera de validación y tiene otras herramientas como optimizar el código, y se puede alimentar de cualquier código. O sea, me refiero que si ustedes hacen el código en cualquier software CAM, pueden cargarlo en NCSimul y validarlo. Y adicionalmente, se tiene un módulo de manufactura aditiva. ¿Ok? Se puede, en vez de quitar material, ahora le agregas material, ¿no? Eso también está acá para ciertas máquinas CNC. Se puede agregar un módulo, bueno, CNC y que tienen alguna boquilla de manufactura aditiva, de impresión. Entonces, se puede agregar ese módulo para que puedan, digamos, realizar la forma de impresión en el software, en este caso en Edgecam. ¿Ok? Vamos avanzando. Entonces, vamos a ver el flujo de trabajo de Edgecam, completo el flujo de trabajo, y vamos, viendo, esto es una propuesta, obviamente puede haber ahí una interacción entre módulos y módulos, bueno, entre paso y paso, entre, por ejemplo, identificar características y mecanizar, puede haber una interacción, en el sentido de que a lo mejor una característica no la quiero hacer y la tengo que eliminar y luego mecanizar y así, o sea, ir interactuando entre estos pasos o simular, ¿no? Mecanizamos algo y lo simulamos y luego regresamos y mecanizamos otra cosa y lo simulamos. Digo, no necesariamente debe ser el paso, continuo, sino hay interacción entre algunos de estos pasos. Entonces, los pasos que principalmente nosotros identificamos de programación en Edgecam es primero la importación y alineación de la pieza. Aquí, en la importación y la alineación de la pieza, es precisamente el vínculo que les mencionaba con el software CAT. ¿Ok? O sea, relacionar exactamente su pieza, llámese de Solid, de Inventor, de NX, de CATIA, tal cual, abrirla en el software CAD, en el CAM, perdón, en este caso en Edgecam. Ven aquí en el video podemos ver todas las extensiones que pueden ser soportadas por el software. Acá de hecho están. Ahí están todas las extensiones. Ahí pueden ver que está Designer, CATIA, SolidWorks, Inventor, todas las extensiones y son nativas, ya sea piezas individuales o ensambles. ¿Ok? Esto se puede lograr con piezas individuales, ensambles. Entonces, una vez importado, bueno, el primer punto o el primer paso que nosotros identificamos siempre es la alineación, que es mover los ejes, rotarlos, mover el punto de posicionamiento. Si bien ahí Edgecam tiene herramientas ya muy intuitivas para hacerlo, es poner el famoso G54, ¿no? En todas las máquinas, el origen de mecanizado. Ese famoso G54 es el que precisamente nos va a ayudar a sacar las coordenadas posteriores. Entonces, ese es el primer paso. Ahí, regresando, entonces alineamos la pieza y después ponemos el material, el stock y el sistema de sujeción, que es como el setup, ¿no? Como el setup de la máquina, lo que se tiene que ir haciendo. Entonces, ahí seleccionamos el material que vamos a mecanizar, que esa librería de materiales en Edgecam es totalmente personalizada. Si ustedes la pueden cargar, ustedes cargan las propiedades del material, las propiedades mecánicas, para que el software pueda hacer cierto cálculo de velocidades. Aquí en el stock tenemos tres opciones. Aquí voy a pausar tantito. Tenemos tres opciones de stock, que es desde una base de datos, desde la identificación de dimensiones y desde un 3D. O sea, desde otra pieza de, ya se llámese de Solid, de Inventor, se puede cargar y acoplar a esta pieza para que sea el stock. Por ejemplo, un casting. ¿Ok? Y en este apartado agregamos sobre material.
sobre material a todas las caras, izquierda, derecha, arriba, abajo, enfrente, atrás. Se le agrega sobre material de acuerdo a cómo sea realmente su sobre material. Y aquí ya podemos ver que está precisamente colocado y movemos de vuelta el origen, pero ahora al stock. Vean, al stock para que mi G54, mi famoso G54, quede sobre el stock y no sobre la pieza. Y listo. Y el siguiente paso también es la prensa o los sistemas de sujeción. En este caso, al ser fresado, puede ser con una prensa, puede ser con clamps o puede ser con un choc que ustedes puedan posicionar en la máquina. Inventor, una prensa y cargarla en el software. Eso es importante. Bueno, en Inventor, en cualquier software CAD. ¿Sí? Entonces, nosotros elegimos cualquiera, ¿no? En este caso, fresado, elegimos el modelo de nuestra máquina, que aquí en esta librería nosotros podemos elegir o podemos cargar cualquier postprocesador de cualquier máquina, aquí en esta librería que ustedes tengan. Y del lado derecho se generan los kits de herramientas, que el kit de herramientas es básicamente la configuración que ustedes tienen armada en la máquina. O sea que en la estación uno hay un tal cortador, en la 2 una broca, en la 3 este, no sé, un machuelo, una broca de centros, en la 4 así, cortador, tipos de cortadores, alguna piña, una fresa, y listo, se carga el postprocesador y tenemos opciones de visualización, ¿no? Ahí lo que se muestra en el video, por ejemplo, ocultar ciertas partes de la máquina. La idea es que agilizar esto. Y como pueden ver acá, esta máquina, pues también se le pueden agregar ciertos aditamentos como el cuarto eje, ¿no? Hay un pequeño cuarto y quinto eje, que era ahí una mesa pendulante con un choc giratorio. Entonces eso se puede agregar si es que su máquina tiene estos dispositivos que pueden montar o desmontar de la máquina. Entonces también se puede tener un post con estas restricciones, o bueno, estas configuraciones más bien. ¿Listo? Entonces es seleccionar la máquina y vamos ahora, en base a la máquina y a los ejes, a todo el setup de la máquina, identificar las características. ¿Qué características? El software tiene un identificador de rasgos o de características automático, pero tiene herramientas manuales, obviamente. Y podemos identificar pockets, cajas, islas, pockets abiertos, barrenos, careados, bueno, todas las características necesarias. Y dentro de barrenos, por ejemplo, las propiedades de machueleado y todo esto. ¿Ok? Y aquí identificamos las características. Vean que fue muy rápido. Apagamos ahí el sólido y prendemos las características y tenemos un árbol del lado izquierdo con todas las características que identificó el software, que son las que vamos a utilizar para después aplicarle cierto mecanizado o cierta programación. Y ahí seleccionan una característica y vean que viaja del nativo del software CAD, los barrenos, por ejemplo, que tienen machueleado. Por ejemplo, ahí me dice que es un M6 con paso de 1 y un número de hilos por pulgada de 25.4. Entonces, digamos que esas propiedades fueron puestas en el software CAD y las leyó nativas, en este caso Edgeham, para que pudieran ponerle esa exactamente la herramienta que ocupa esta operación. ¿Ok? Entonces es bastante interesante y no pierden ese vínculo. Listo, vamos ahora. Después de identificar las características, digamos que viene lo más importante, ¿no? El mecanizado, las estrategias. ¿Qué estrategias podemos utilizar? Ya, llámese fresado, careado, barrenado, machueleado, chaflán, grabar, bueno, todas las estrategias que tiene. El software aquí tiene algo interesante, tiene tres funciones de programación: el automático, el semiautomático y el manual. Aquí en el automático te genero este plan que está mostrando, ese plan que dice eh, paso a paso, y después, si nosotros le damos a aplicar, ahí el software
resuelve de la librería de herramientas todas las características que estamos, bueno, que están en el árbol de plan, aquí en el Planet Board. Aquí va a ir resolviéndolas en el orden que están. Vean que ahí va a agregar una herramienta, van a llamar una herramienta óptima para hacer el careado y lo hace. Cambia de herramienta y saca un cortador y va a hacer cierto fresado. Por ejemplo, ahí hizo el contorno de la pieza. Y así va a ir resolviendo ahí, como lo está marcando el video, va a ir resolviendo cada paso de esa planeación. Ustedes pueden arrastrar y poner en el orden que ustedes quieran las características, obviamente un orden lógico, para que cuando le den a aplicar, lo resuelva bajo ese orden. ¿Ok? Entonces, digamos que es eso, ¿no? Que ustedes puedan ordenarlo y esa es la manera automática, totalmente automática. Ahí vean que simplemente sigue procesando el software y va tildando las operaciones del planning board que está resolviendo. ¿Ok? Ahí ya avanzó hasta cierto punto y pudo resolver todo la planeación, digamos. ¿Ok? Y por último, ahora sí que el último paso es mandar a casa a la máquina para que precisamente el operario pueda desmontar la máquina, ¿no? Bueno, desmontar la pieza, perdón. Entonces, ahí vean que va a terminar el chaflán. Ahí un segundo, termina el chaflán. Listo. Y ahí esa es la última operación que está haciendo. Después de que termine el chaflán, como lo comentaba, nada más mandamos a casa la herramienta. Ahí está. ¿Para qué? Para que no se quede la herramienta en ese punto y que el operario pueda desmontar la pieza y mandamos a home, confirmamos que se mueven todos los ejes y listo, terminaríamos la programación. Ahí básicamente se terminaría. Ahora aquí hizo un salto, ahí volvió a como si acabáramos de procesar la pieza con las características. La forma semiautomática es del plan que tenemos aquí agregado del lado izquierdo. Este, Ahí le damos clic derecho a cualquiera de las características y le damos a aplicar y en automático el software te resuelve únicamente ese, esa característica. Vean, ahí le di al careado. Después del careado voy a seleccionar varias. Ahí con control seleccionas dos o tres características ahí con control. Y vean que seleccioné tres características, le digo aplicar y listo. Y ahí resuelves únicamente esas tres características. Por eso se llama semiautomática, porque de cierta manera ustedes le dan los pasos a seguir, pero aplican la estrategia automáticamente. Por eso, como semiautomática, la conoce Edgecamp. Y ahí va a resolver esas tres, en este caso, esos tres pockets que seleccioné, ¿no? Y la forma manual sí es totalmente como si estuviéramos operando la máquina. Operando la máquina en el sentido de que mandamos llamar la herramienta, después de mandar llamar la herramienta, ¿qué estrategia? Careado, desbaste, profile, bueno, perfilado, barreno si es una broca, por ejemplo. Y listo, digo, ahí esto sigue siendo semiautomático. Vean que ahí hizo, por ejemplo, barrenos de manera automática. Le dio clic derecho, broca de centros y pum. Aquí otra vez, volvemos desde cero y ahí, como lo comentaba, mandamos llamar la herramienta desde la librería de Edgecamp. Tiene ahí todo tipo de herramienta cargado. Se puede alimentar esta con cualquier modelo 3D que ustedes tengan o creado desde el ambiente de Edgecamp. Seleccionamos en este caso la herramienta. En este caso fue una piña. Ponemos la posición de la herramienta y le damos OK. Y después las estrategias, ven ahí mostramos todas las estrategias que tiene Edgecamp. Todas las estrategias, desde, llámese, ahí están, ¿ok? De barrenos, cuerdas, grabados, slots, chaflanes, grabado de texto, acabado superficial. Ahí tenemos muchas estrategias de acabado superficial como el Parallel Lace, el Contact Curve Finish, que son los nombres que le da ahí el software. Y listo. Entonces, seleccionamos la estrategia que queremos aplicar, en este caso careado, y listo, ponemos todos los parámetros que nos pide el software. El tipo de entrada, avance, revoluciones, los pasos que le vamos a dar al software, ahí cargamos, ahí están las entradas, y listo, ahí le damos confirmar y se aplica esa estrategia. Esto es totalmente manual.
¿ok? Es una programación totalmente manual. ¿Por qué? Porque después tenemos que hacer un cambio de herramienta y mandar llamar otra herramienta y aplicarla a otra característica. Y así, obviamente, hasta resolver toda la pieza. ¿Ok? Ahí seleccionamos la característica a la cual le queremos aplicar este careado. ¿Ok? Y le decimos confirmar. Confirmamos y listo, ya aplicamos esa característica. Vean. Y cualquier cambio que queramos hacer, simplemente damos clic derecho sobre la estrategia, hacemos el cambio, por ejemplo, ahí optimizamos y listo. Optimizamos el mecanizado y se aplica el cambio y se actualiza esa trayectoria de corte. Vean, ahora ya es en zigzag, en vez de saltar. Bueno, de ir saltando las pasadas. Y obviamente ahí va calculando el tiempo del lado izquierdo. Y listo. Ese es como que el paso más importante, ¿no? En un software CAM, poder manipular todas estas estrategias. Después, una vez que mecanizamos, ya sea automático, semiautomático, manual, simulamos. Hay que validar mediante una simulación el proceso de mecanizado que ya hicimos de toda la pieza o bueno, de las operaciones que llevamos mecanizadas o programadas en el software. ¿Listo? Y ahí ya va avanzando. Y es una simulación totalmente interactiva en el sentido de que pueden ocultar, apagar, prender las trayectorias de corte, apagar la herramienta, prender o apagar ciertas componentes de la máquina y ahí empieza la simulación. ¿Ok? Ahí pueden validar cualquier tipo de entrada o de posicionamiento y ahí pueden prender hasta el modelo real y cómo ver quitando el material de la pieza, como lo estamos mostrando. ¿Ok? Entonces ahí, por ejemplo, oculté toda la carcasa de la máquina para ver de diferentes ángulos y vamos avanzando. Pueden seccionar la, el 3D, lo pueden seccionar, bueno, el 3D, sí, el modelo, ahí lo pueden seccionar por si tienen algún elemento interno que quieran corroborar que no está colisionando, ahí vean, lo pueden ir revisando o gestionando cómo se va haciendo esta simulación. La idea de esta simulación es validar que no haya colisiones. De hecho, Edgecam, por ejemplo, ahí vean, tengo una entrada muy abrupta y les está avisando. Ahí hay que corregir las entradas de esos slots porque está teniendo una entrada de corte o está llegando el cortador a máxima velocidad y toca la cara a fresar. Entonces, eso es la idea de la simulación, que ustedes detecten las colisiones antes de que lo lleven a la máquina. Y por si tienen algún dispositivo a un lado, como por ejemplo este, que no vayan a pegar, ¿no? O sea, que tenga una entrada o salida hacia, en este caso, hacia la derecha, y peguen ahí con el choc, con el dispositivo de 4 ejes. Y listo. Ese es el tema de la simulación. Generación de código es convertir todo eso que simularon ya el código máquina, llámese Fanuc, Siemens, Heidenham, el control que ustedes tengan en la máquina, no pasa nada. Aquí lo que está haciendo o lo que se está haciendo es validar la posición de las herramientas, ahí poniendo posiciones, digamos, al azar de herramienta, pero en qué estaciones está y se regenera todo el ciclo y después ahora sí se genera el código de la máquina. Ahí damos generar código, ¿ok? Una vez que se regeneró todo, damos la ubicación del código. Así lo voy a meter ahorita bueno, ahí lo ponen en algún directorio específico. Ponen el nombre que quieran al código. ¿Ok? Y listo, guardar. Y ahí les va a ir preguntando, dependiendo su postprocesador y las funciones que ustedes nos indiquen, qué consultas quieren hacer para el encabezado del programa. Por ejemplo, acá el nombre del programador. ¿Ok? El nombre del programador y el número del programa, que es comúnmente, sobre todo en los fanus, es lo que aparece arriba, ¿no? Con cero, en este caso le puse 101. Y listo, y ahí aparece totalmente el código que nosotros debemos aplicar a la máquina para que funcione. ¿Ok? Listo. Después del código, ya es la generación del reporte de esta pieza. El software tiene un
un XML que se forma, una librería en XML que se forma cuando van ustedes creando archivos y va generando ese historial en el cual ustedes lo pueden alimentar. Bueno, más bien se puede ir alimentando y acá vean que tienen abajo todo el historial de lo que se ha hecho. En este caso de esta pieza, seleccionamos que abra el reporte de esa pieza en específico y tenemos dos reportes. Bueno, en realidad son tres, el general, que es este que les estoy mostrando, donde viene toda la información general de la pieza. El segundo reporte es este que está abriendo, que es el de herramientas, para que el operario pueda armar la máquina, pueda poner la herramienta en el lugar que corresponde. Y el tres son las instrucciones de trabajo, que básicamente es desglose de tiempos. Ahí la herramienta tal se va a utilizar con tales revoluciones, avances, y se va a tardar 2 minutos, por ejemplo, esa última. Y así va desglosando qué herramienta se utiliza y cuánto tiempo. Y listo. ¿Ok? Ese es como el último paso para ya poder llevar tanto el reporte como el código a la máquina y ya ahora sí programar, bueno, ejecutar más bien el programa. ¿Listo? Recuerden que cualquier consulta, sin problema, la pueden escribir acá en el área precisamente de consultas, ahí de preguntas. Me llegan directamente y al final las estaré respondiendo. ¿Ok? Por la parte de Sprit, ya digamos, este es Edgecam, que es una solución CAM. Sprit, digamos que es el hermano de Edgecam. Tiene obviamente otra forma de programación, como otro camino de programación. Se puede lograr lo mismo, sí. Tiene también pros o con respecto a Edgecam, o también tiene, digamos, ambos software tienen su fuerte y la idea de nosotros, bueno, es conocerlos ustedes como clientes y si requieren algún software CAM, bueno, presentarles la propuesta ya sea de Edgecam o de Sprit para que con sus ventajas en ambas propuestas y pues de acuerdo a lo que revisemos, poderles presentar la mejor solución que se adapte a ustedes. ¿Ok? Hablando específicamente de Sprit, también son tres módulos o se pueden clasificar en tres grandes módulos, que es el área de fresado, el área de torno y el área de sistemas especiales. Eh, en el área de fresado, el primer área va desde 2,5 ejes hasta 5 ejes. ¿Ok? 5 ejes simultáneos. Entonces, toda esa gama, 3 ejes, 4 ejes, 5 ejes, ya sea de posicionamiento o simultáneos, los puede controlar. Después, en el área de torno, algo interesante que tiene Sprit, su fuerte de Sprit es los tornos suizos. Podemos controlar tornos suizos hasta con 22 ejes. Ese es el fuerte de Sprit, o bueno, es el diferencial, digamos, en el área de torno con respecto a Edgecam. Edgecam no controla tantos ejes. Sprit lo puede hacer. Entonces, digamos que si ustedes me dicen, bueno, tengo un parque de máquinas en la cual incluyo uno o dos tornos suizos, su solución es Sprit. ¿Para qué? Para que solo tengan una sola solución y que con esa solución controlen tanto la parte de torno suizo como a lo mejor tornos de 2 ejes o tornos con herramientas vivas, los pueden controlar con el mismo software, ¿ok? Y no tengan dos software o tres software para cada máquina. Bueno, para todo el parque de máquinas. Esa es la ventaja de Sprit, que controla hasta 22 ejes en torno suizo. También se tiene el electrolización por hilo, también se tiene ese módulo y controla de 2 hasta 5 ejes simultáneos de electrolización por hilo. Después también tiene el módulo de inspección, que es el tema de la sonda. Se puede adaptar el Word Explorer, que es para visualización, el Designer, la validación de NCSimul. Recuerden que es la verificación de código. También se tiene un módulo en Sprit de manufactura aditiva. Y acá tiene como módulo opcional. En Edgecam no es opcional los reportes, ya vienen incluidos en cualquier licencia, pero en Sprit no. En Sprit es opcional la generación de reportes específicos. ¿Ok? Generación de reportes de trabajo. Digamos que es una licencia que se adquiere ya sea con fresado, con torno o con hilo. Se puede agregar o no a su sistema. Entonces, por eso lo puse como sistema especial. En Edgecam no hice mención porque cualquiera, si ustedes adquieren fresado, torno o electroción por hilo, viene incluido ya el tema del reporteo o de los reportes de trabajo. Y ahora hablando específicamente del flujo de trabajo en Sprit, eh, es un poquito diferente como lo había mencionado en Edgecam, pero
obviamente se puede realizar exactamente lo mismo. Primero es la selección del postprocesador. La selección del postprocesador, cuando ustedes abren Sprit, pueden tener plantillas ya creadas de su postprocesador. ¿Por qué? Porque comúnmente las máquinas, sobre todo, por ejemplo, del torno suizo o de torno tipo suizo, ya están comúnmente armadas con herramienta y es muy... No es que sea difícil, sino no es común que estén cambiando herramienta, porque como son estaciones, pues es complicado, ¿no? O sea, es complicado, o bueno, es difícil estar cambiando una herramienta para una pieza y luego poner otra para otra, sino ya está armado y con ese kit a lo mejor resuelven siempre lo mismo. Entonces aquí el software ya tienen ustedes plantillas donde tienen precisamente todas las estaciones de la máquina y ya pueden tener en esa plantilla, en esas estaciones que se está mostrando, ya pueden tener montada, a lo mejor en todas las estaciones, tener una herramienta y ya no estarla cargando constantemente cada vez que hagan una pieza, estarla cargando, sino simplemente en esa plantilla o en ese postprocesador ya viaje toda la herramienta que tienen montada. Y pueden tener varias, ¿no? Pueden tener varias plantillas. Entonces, eso les ahorraría bastante tiempo, que es básicamente el primer paso, ¿no? Seleccionar el postprocesador. Si en el postprocesador le falta configurar herramientas, bueno, se tiene que hacer este paso de configuración de herramientas. O sea, aquí, por ejemplo, está totalmente en blanco de herramientas este post, pero se puede cargar. Acá le pueden decir, bueno, quiero en esa estación 31 que mostraba, tenemos todas las estaciones, tenemos la parte de todos los sólidos y le quiero quitar, por ejemplo, ahí el cono. Bueno, sí, tal cual el cono que tenía, y vean que ahí al simular ya no tiene el cono. O sea, prácticamente pueden cargar cualquier CAT ahí en esa estación. En este caso, de la librería de Sprit, en esa estación se le da ya sea una herramienta de fresado o una herramienta de torneado y se carga esa herramienta bajo los parámetros que se requieren. ¿Ok? Ahí con el nombre, la estación, los tamaños de los tamaños y la dirección de corte del zanco y del inserto. Ahí ven el zanco, qué tipo de zanco, qué tipo de inserto. Todo esto se controla desde aquí bajo los parámetros. Tiene ayudas visuales, ahí como lo pueden ver, muy intuitivas. Y una vez que ustedes ya ponen toda la herramienta, bueno, todos los parámetros de la herramienta, como ahí también, en este caso del inserto, bueno, ahí lo va posicionando, ya está en la estación, y al momento de simular, vean que ya está cargada la herramienta a como ustedes la posicionaron en la estación. Y adicional pueden tener archivos ya preconfigurados con herramienta para poder ser cargada en algún template de postprocesador. ¿Ok? Es un archivo que se crea en Sprit y que lo guardan y vean que ahí ya viaja cierta herramienta con ciertas propiedades para que no tengan que hacer una por una. Si ya tienen un archivo, vean ahí ya cargó toda esa herramienta. ¿Ok? Es parte, digamos, o es algo interesante que tiene Sprit, la carga de herramientas de diferentes modos. ¿Ok? Ese es el segundo paso. El tercer paso sería la importación ya como tal del archivo CAD que vamos a mecanizar. Una vez que preparamos, digamos, toda la máquina, ahora es como montar la pieza. ¿Ok? Ahí igual, puede ser desde cualquier software CAD, ahí en específico se abrió uno de SolidWorks, y ahí se une, ahí merge, se une al archivo que tenemos abierto. Y listo. Ahí las extensiones pues, prácticamente son las mismas, o sea, de todos los software CAD, y listo. Y la alineación es precisamente posicionar los ejes de acuerdo a cómo se pone en la máquina. Algo importante es que ahí tenemos esa herramienta de orientación para poner caras normales o alinear, ya sea al eje X, al eje Y o al eje Z, la pieza. Depende cómo fue modelada en el software CAD. ¿Ok? Listo. Ese es el tercer paso. El siguiente sería poner el setup y el stock. El setup me refiero al, al al setup de la máquina. Necesita ciertos parámetros como por ejemplo el start position en Z, el diámetro de la barra, que esa es parte del stock, y el par stock leg, el largo de la pieza, porque recuerden que el alimentador que tiene atrás, por ejemplo, en este tipo de máquinas, torno tipo suizo, tienen un alimentador o un choke atrás que está precisamente manipulando la pieza.
pero esta debe estar a cierta distancia del choke principal. Entonces, eso es acá lo que se gestiona. Y otro punto que se gestiona del setup es el postprocesador. Ahí estaba cargando, ahí lo que estaba mostrando es el tipo de postprocesador. Si bien a lo mejor es una máquina, no sé, la marca, no sé, llamémosle Masac, pero puede ser Masac con control Fanuc o Masac con control Masatrol, y eso es lo que se carga o se configura ahí. ¿Qué tipo de postprocesador tenemos en la máquina? Y listo, y ahí ya queda cargado y queda el setup de la máquina con el postprocesador, el directorio donde va a guardar el código y el stock, el choc. Y también tenemos todas las visualizaciones rápidas y todos los planos de trabajo, bueno, los work plan, sí, work plan, y también el software trabaja por capas. Acá bien, está poniendo una capa que se llame pieza y va a mover o vamos a mover la pieza hacia esa capa para que, ahí está capa default y la movemos a la capa pieza. Esto para tener un mejor control del área de trabajo de la programación aquí en el software. Si bien ahí vean que podemos ocultar ya de manera visible nada más la pieza, ven, ahí la apagamos y listo, como si no tuviera nada, pero en realidad está, pero solo apagamos mediante la capa ese apartado. Digo, hago hincapié en esto porque si nosotros gestionamos bien las capas en Split, va a ser muy sencillo trabajarlo, o sea, no vamos a tener tanta información en el área de trabajo para poder seguir procesando. Identificación de características. Primero en el software podemos crear, como lo había comentado, capas y se puede extraer el perfil en el caso del torno, el perfil pero como líneas y arcos, no como características a mecanizar. Por eso ahí creo una capa que se llama geometría y esa capa llamada geometría nos puede servir para posteriormente sacar el, el 3D. Bueno, más bien, para posteriormente sacar las características que queremos mecanizar. Ahí se ponen ciertos valores, ciertas tolerancias para obtener ese perfil y vean que en automático se obtiene. Si apago la pieza, vean, obtuve la geometría del perfil para después obtener características. ¿Listo? Entonces, ahí creamos ahora sí las características de mecanizado, lo que es ranura, torneado, careado, barrenado. En automático el software tiene una herramienta que te puede servir para identificar todas las características. Ahí ven, mediante, en este caso, como tiene dos chocks, precisamente podemos elegir los orígenes de cada uno de los chocks. ¿Ok? Y una vez aplicado, me da todas las características. Ahí lo aplica, obtuvo todas las características, ahí las está obteniendo y listo. Tenemos ahí todas las características de acuerdo al origen, al G54 y G55. Y vean, ahí están todas las características. Ahí está, ¿listo? Que ya es básicamente, esas sí les puedes aplicar ya sea el careado o la ranura, bueno, ahí tal cual, careado frontal, tronzado, este, eh, cualquiera, ¿no? Cualquier estrategia ya se le puede aplicar a estas características. ¿Listo? Esas son las opciones que tenemos de creación de características o identificación de características. Obviamente está también la parte manual. Esto también lo podemos hacer manualmente. Maquinado. Y el maquinador así como tal, una vez gestionadas todas las características, ya identificadas, le cambian ustedes el nombre, que es lo recomendable para saber qué van a hacer. Simplemente se van al a las operaciones que tiene el software, llámese torneado, perfilado, barrenado, pockets, ¿ok? Y pueden crear ahí aún más características, por ejemplo, de fresado que no se identificaron en la creación de características de torneado porque precisamente son de torneado. Acá, por ejemplo, una caja frontal, se está creando, o bueno, se creó y se puso. Entonces ahí sí ya podemos obtener esas características y en base a eso, y en base a eso ya poder obtener los mecanizados. Por ejemplo, si obtenemos un wall, pues vamos a poder hacer un face, pero si es un pocket, bueno, pues sería el pocket, podemos obtener un desbaste o un perfilado. Entonces ahí se crearon esas características manualmente y después se van a mecanizar o se les va a aplicar una, una estrategia
¿ok? Llámese fresado, llámese torneado, barrenado, ranurado, todas las características. Entonces, ahí está, quedó el maquinado. Bueno, más bien, nos pasamos a maquinado y ahora sí lo creamos desde las herramientas que tenemos de mecanizado acá arriba. ¿Ok? Cambiamos de plano porque en este caso vamos a trabajar sobre el torneado, ¿ok? Sobre los ejes de torneado y se, se hace ahí el maquinado. Ahí tenemos herramientas de torneado aquí arriba y todas estas herramientas tenemos el poke, tenemos fresado, tenemos torneado, ahí vean contorno, tronzado, cuerdas, también hay una herramienta de cuerdas. Es muy sencillo, simplemente configuran los parámetros del mecanizado. Ahí vean que tienen ayudas visuales. Ponen el nombre, eligen la herramienta, los parámetros, el avance, las revoluciones, el tipo de entrada, dependiendo ahí cuál característica vayan a hacer. Si es en la cara, si es en el diámetro externo, un diámetro interno, extensiones y tipos de entrada. Y se aplica, ¿no? Simplemente le damos OK y ahí aplica ese mecanizado, ¿ok? Aquí va aplicando. Después podemos aplicar otra, por ejemplo, en el torneado, en la parte de torno de arriba, hacer el torneado. Ahí está. Ahí me moví de diapositiva un segundo. Ahí está. Lo volví a poner acá. Vamos por aquí. Ahí está. Entonces, ahí ya hicieron, por ejemplo, el careado y se hizo el torneado. Podemos sacar la ranura también. Vean, ahí tenemos estrategias de ranura. Entonces, ir aplicando ya a cada una de las características que se identificaron en el paso anterior, bajo los parámetros que queramos, tipos de entrada, todo, a cada operación. Obviamente parámetros correctos. Si no se puede aplicar, ahí el software va a lanzar una advertencia de que no se puede hacer ese mecanizado. ¿Ok? Y por ejemplo, la caja frontal o el perfil frontal, cambiamos de eje a fresado y le decimos, cambiamos de plano de trabajo, perdón, y aplicamos un fresado. Ahí tenemos también drilling, face mill, pocket, profile, o bueno, perfilado. Cualquier estrategia ahí está posicionada. Y listo. Ahí ponemos cierto nombre, ciertas características de mecanizado y le damos aplicar. Y listo. Una vez aplicado, listo, lo resolvemos. Lo bueno, se resuelve o se aplica y se obtiene ya como tal cada una de las estrategias. ¿Ok? Se puede tronzar, ven ahí, voy a adelantar un poquito, ahí ven, ya está fresado. Y ahora vamos a tronzar. Ven ahí fresa la caja superior, ahí está fresando la caja superior. Y también hay estrategias, por ejemplo, de aplicar, por ejemplo, el rotate o el trasladar o el mirror, que es precisamente para, si hago una estrategia y sé que se replica a lo largo del diámetro, lo aplico en automático y lo rota en automático precisamente. Ahí seleccionamos el origen y después seleccionamos el eje de rotación y lo aplica muy sencillo. ¿Ok? Hay un origen de rotación, aplicamos la rotación sobre el eje, en este caso sobre el eje Y aplicó el fresado a todas las cajas, sin necesidad de programar una por una. ¿Ok? Porque solo identificamos la normal. Y listo. Se hace el tronzado, se hacen todas las operaciones que se requieran a la pieza. Ahí lo adelanto un poquito. Y listo, ahí tronzó, por ejemplo, y listo, ya que tenemos nuestra pieza. Al final del mecanizado, simulamos. Simulamos, validamos mediante una simulación. ¿Ok? Ahí está todo el mecanizado tal cual. Obviamente que las operaciones se van haciendo como las vamos aplicando. Conforme se van aplicando las operaciones es como o se va a hacer la simulación. Ahí ven, ahí va a simular, bajo un poquito la velocidad de simulación y listo. Y empieza a simular ahí el proceso. Ahí como el fresado se hizo con el cabezal 2, digamos, el subspindle, la herramienta que está a un lado del subspindle, lo está haciendo al mismo tiempo que, que el torneado y el careado. Ahí podemos provocar a lo mejor algún accidente. Bueno, un accidente, alguna colisión.
que esto es algo interesante que gestiona Sprit, porque una vez que nosotros posicionamos o creamos las características, en este caso, eh, ya mecanizadas, se puede, ahí voy a adelantar un poquito, ahí va rotando, se puede ya optimizar la programación, sobre todo en entorno suizo que tiene diferentes canales, diferentes herramientas. Ahí va el choc, lo toma, se lleva la herramienta, la pieza, la tronza y empiezan a mecanizar en el lado trasero de la pieza. ¿Ok? Ahí mecanizan y al final obtienen la pieza terminada, ¿no? Ahí está, la va y la deja en el recoge piezas y listo. Y ahí ya puede empezar otra. Entonces, esto es como se programó, digamos, pieza por pieza y ahí está mostrando cómo se programó. Obviamente que en el pickup se hace una sincronización de chocks, ¿ok? Pero nosotros después podemos optimizar la programación, ¿ok? Que optimizar es básicamente ponerle orden. Ponerle orden, decirle esto primero, esto después, simplemente se arrastran las estrategias en la posición que se requieran y se va sincronizando ahí los canales. En este caso, los canales, llámese canal uno, canal 2, que es el cabezal uno y el cabezal 2. Y ahí vean, ya empezó ahora sí primero el careado y después el torneado, porque sincronizamos que hiciera primero eso y después entraran ya ahí, por ejemplo, el ranurado, hace la ranura, un poquito después. Se va optimizando y esto sí ya depende un poquito también de la experiencia y de la astucia del usuario para poder poner un ordenamiento pues lo más óptimo posible, ¿no? Arrastrando las características ya mecanizadas. Vean. Y ahí ya sincronizamos que los fresados se hagan al mismo tiempo, por ejemplo. Entonces ahí optimizamos de cierta manera ya el proceso y listo. Entonces, mediante este árbol de operaciones del lado izquierdo, podemos arrastrar, subir alguna operación hacia ponerla en el orden que queramos para que la pieza quede al final completa y optimizada en el orden que nosotros queramos de operaciones. ¿Listo? Después es obtener el código, que es muy sencillo. Simplemente nos vamos aquí al apartado del apartado, le decimos generar código y muy sencillo, ahí vean, lo está generando y al final obtenemos el código de acuerdo al postprocesador que se seleccionó. Llámese Fanuc, llámese Heineham, llámese, ahora sí que el código que se requiere. Listo, y ahí obtenemos todo el código. ¿Ok? Por último, la generación de reportes, que esto le comentaba que era un módulo opcional. Este módulo opcional nosotros podemos generar reportes con plantillas ya preestablecidas por default, en este caso la de torno, con detalles, y elegimos que se cree un PDF, ¿ok? ¿En qué directorios? Ahí seleccionamos los directorios, el de torneado, en este caso como es una operación de torneado, que genera un reporte de torneado, no uno de fresa, no uno de electroerosión por hilo. Lo genera y obtenemos al final un PDF, que este PDF tiene la información necesaria para que el operario pueda poner a punto la máquina. Bueno, a punto me refiero en el setup, ¿no? Armar la máquina, ver los procesos, vean que mediante imágenes va viendo, o sea, ustedes van viendo cómo va avanzando la pieza, o en el operario, ¿no? En este caso, al no tener a lo mejor una PC, ya podemos entregarle este reporte, perdón, y que el operario vaya viendo lo que se va haciendo ahí el tronzado y luego la parte trasera y listo. Y ahí va obteniendo todo el reporte en general con la herramienta en qué estaciones va. O sea, la información necesaria básica para que pueda poner la máquina a trabajar y no tenga algún inconveniente, ¿no? ¿Listo? Pero adicional, el software con el módulo que les comentaba adicional pueden generar un Excel de reporte con información más específica, ¿ok? Que es este segundo reporte que se está generando acá. Ahí va a procesar un par de imágenes, vean, está procesando un par de imágenes y al final obtenemos este reporte, vean, ahí está, este reporte, que tiene los pasos a seguir, las operaciones, la lista de herramientas, vean que es por hoja del Excel, ¿ok? La lista de proceso, ¿ok? Los planos de trabajo, el setup, los tiempos de mecanizado, el tiempo por herramienta, una gráfica de tiempos, cuánto tiempo se va a utilizar cada herramienta, cuánto tiempo se va a utilizar cada torreta, cuánto tiempo se va a utilizar cada spindle y obtenemos ese tiempo por gráficas.
Este reporte está bastante bueno, bastante completo y que se genera con el módulo adicional. Y listo. Entonces ya teniendo los reportes, llámese el PDF, el Excel y el código, ya podemos ir a máquina y a mecanizar. Y listo. Ahí se terminaría el proceso de programación de Sprit. Y podemos ya pasar, digamos, al área de conclusiones del curso, bueno, del curso del webinar, más bien del seminario. Este, Básicamente lo que intenta resolver Edgecam Sprit es no perder el vínculo con el software de diseño y optimizar la programación de acuerdo a su ambiente de trabajo, ¿ok? A la solución que ustedes propongamos. Dentro de nuestros servicios, bueno, obviamente es la venta de licencias, la implementación, o sea, el acompañamiento desde la compra hasta la puesta en marcha del software ya en planta, en piso, el entrenamiento hacia los módulos que se adquieran, consultoría en el sentido de que obviamente nosotros les proponemos, mira, Edgecam tiene este alcance y tiene estas ventajas con respecto a Sprit en base a tu parque de máquinas o al revés. Sprit tiene estas ventajas con respecto a Edgecam y te sirve más esto, ¿no? Y obviamente están las dos soluciones, pero proponemos algún apartado. Y también se manejan suscripciones. Si no quieren adquirir una licencia permanente, puede ser una suscripción por un año, por 2 años, por 3 años, y listo, o irla renovando anualmente, se puede. ¿Ok? Y pues, digamos que hasta acá terminaría el seminario. Si tienen alguna duda, consulta con todo gusto. Aquí puedo leer sus consultas, sus preguntas, o de igual manera, pues se pueden poner en contacto con nosotros. Estos son nuestros datos de contacto, nuestros números de oficina, nuestra página web, campconnection.com, o nuestros correos de contacto, el área de marketing, el área eh, eh, de manager, o en mi caso, bueno, mi contacto como área de soporte, sin ningún problema. Por acá veo que me escribieron alguna consulta. Acá Camilo. ¿Puede implementar contorno suizo Citizen A20? Sí, sí, sí. Su solución de torno suizo sería, bueno, la solución que nosotros propondríamos sería Sprit, por el hecho que les comentaba. Están ubicados en Sonora, sí, no hay problema. Nosotros, la cobertura que tiene Camp Connection es todo México. No pasa nada. Nosotros hemos hecho implementaciones en Guadalajara, en San Luis Potosí, en Tijuana, en Chihuahua, en Monterrey hay bastante. Aquí en Ciudad de México, bueno, yo me encuentro en Ciudad de México, en Querétaro, en Puebla. Ahora sí que abarcamos cualquier estado, no pasa nada. Somos los distribuidores oficiales de ambos software, de Spirit y Edgecam y sin problema. Si nos comparte los datos exactos de la máquina vía correo, ahí a mi correo a santiago@campconnection, sin problema puedo confirmar que podemos controlar el torno, pero estoy seguro que está, o sea, que está soportado. ¿Cuál es la ventaja de Sprit? Ahorita que mencionando este tema de los posts, de la pregunta que me hizo Camilo. Eh, Sprit digamos que la licencia de Sprit va amarrada con el postprocesador o con los postprocesadores, ya son adquiridos con el post, la licencia. ¿Esto qué ventaja les da a ustedes como usuarios? Que el post está validado por la empresa, en este caso por Citizen. Citizen, Sprit le manda el post a Citizen, lo prueban sus ingenieros de Citizen, que funcionen todos los códigos, y le devuelve la retroalimentación a Sprit y le dice, ya está bien tu post para que lo puedas instalar a cualquier cliente. Cualquier cliente que tenga esta marca, en este caso, perdón, este modelo, el A20 que me comentas, bueno, sí, ya está probado con Citizen y esa es la ventaja. O sea, ya son postprocesadores probados la marca. En este caso, por Citizen, por Mitsubishi, por Masak, por cualquier marca, ya son aprobados. O sea que si está en la librería de Sprit soportado, es porque ya lo probó Citizen en este caso. Pero sí, si me confirma exactamente el modelo, sin problema podemos confirmar que lo soportamos y si requiere alguna propuesta económica o una demostración en específico para su máquina, lo podemos hacer sin ningún problema. Podemos agendar una conexión y tener esa interacción y resolver dudas más puntuales a lo mejor con su equipo de programación sin ningún problema y listo, vamos avanzando.
este, y ya después a lo mejor hacerles llegar una propuesta y, y hacer la implementación, no pasa nada. Ahora sí que todo el servicio se da completo. ¿Ok? No sé, ¿alguna otra consulta? Por acá, si tiene alguna otra consulta, damos unos minutitos si tienen alguna otra consulta. Si no tienen alguna otra consulta, este, pues listo, muchas gracias por su participación en este seminario y estaremos avisando de próximos seminarios. La idea de esto es arrancar, ahorita fue un poco general, después la idea es proponer, si ustedes también en los comentarios al final de este seminario requieren no sé, algún tema en específico, sin ningún problema nos pueden dejar ese comentario y intentaremos hacer un seminario de ese punto en específico. Vamos a ir haciendo seminarios, por ejemplo, ya específicamente de Sprit, en la parte de creación de herramientas, por ejemplo, un seminario de media hora de cómo dar de alta herramienta, pero solo ese tema. O así temas puntuales para que puedan ir viendo el alcance del software y obviamente también si tienen algún tema propuesto, sin ningún problema lo consideraremos. ¿Ok? Y muchas gracias por la conexión. Veo que no tienen más preguntas. De igual manera, si quieren contactarnos eh, personalmente, digamos, estos son nuestros correos, como lo comentaba. Mi correo en específico, pues es asantiago@campconnection.com. Sin problema los puedo ayudar eh, o derivar con la persona correcta. No hay problema. Muchas gracias. Este, y listo. Muchas gracias por la conexión y quedamos al habla. Saludos a todos. Excelente fin de semana.